de fe y fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Desde ya yo declaro que esta palabra va a caer en buena tierra. Sí, Señor. Desde ya yo declaro que Dios está cambiando, está transformando. Sí, Señor. Porque déjeme decirle una cosa, puede ser que hayamos venido cansados. Un día viernes, final de semana, la mayoría de nosotros trabajamos y muchas veces llegamos agotados, cansados, tribulados, afligidos. Señor. Pero en los 4 años que tengo aquí en la iglesia, personalmente con mi esposa, no ha habido un viernes, un domingo que yo entre por esa puerta y salga igual. Aleluya. Y yo sé que todo esto lo hace el Espíritu Santo, Sí, Señor. lo hace Dios. Amén. Amén. Pueden buscar Hebreos 11:1. Con ese versículo vamos a arrancar. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras describen fe: confianza y certeza. Todo lo que creemos en Dios, tenemos que creer que Él lo hará y Él cumplirá sus promesas, aun cuando no las vemos. Amén. Esa es la verdadera fe. Sí, Señor. En la Biblia vamos a encontrar muchos héroes de la fe, como Noé, como Abraham, como Josué y Caleb, como David cuando venció a Goliat, como José, como Moisés. Pero hay una historia en lo personal en el Nuevo Testamento que es una historia extraordinaria, una historia donde alimenta nuestra fe. Es una historia que por cualquier lado que la veamos podemos ver que Dios está en el asunto, que Dios solamente quiere que implementes tu fe. Señor. Esta historia se trata de la mujer con el flujo de sangre. Aleluya. Dice que había una mujer con un flujo por 12 años y ella escuchó hablar de Jesús. Y ella dijo: si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Aleluya. Y si el poder de Dios está en la palabra de Él, que es viva y eficaz, iglesia, debemos empezar a hablar la palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que cualquier espada de doble filo. Debemos empezar a hablar palabras de vida y no de muerte. Señor. Amén. Aleluya. Dios, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Dice que ella se metió entre la multitud, que ella solo quería, que ella tenía fe de que iba a llegar a tocar su manto, de que ella tenía fe que si tan solo lo tocara, ella se iba a curar. Sí, Señor. Dice que había gastado todo su dinero, todos sus recursos en médicos, en tratamientos, pero ella seguía enferma. Hay que creer y confesar la palabra de Dios. Amén. Luego de esto, el flujo de sangre se secó. Ella sintió y su cuerpo fue sanado. Ella primero lo creyó, después lo confesó y después lo sintió. Parece que nadie me entendió. Hermano, primero tienes que creer lo que Dios te está diciendo, verlo como si fuese y declararlo y darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Amén. Señor. Hay que siempre hablar bien
declarar palabras positivas aunque todo sea adverso. Aunque muchas veces vemos todo oscuro, sabemos que pronto va a amanecer. Sí, Señor. Aunque la tormenta venga, sabemos que después de la tormenta llega la paz. Amén. Amén. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Esa paz que el mundo no nos dio. Esa paz que buscamos muchas veces en diferentes partes, de diferentes maneras. Y solo lo que hemos experimentado, el poder, la fe, el carácter, la convicción de que en Jesucristo lo tenemos todo, Sí, Señor. podemos seguir para adelante. Amén. Cuando tú declaras la palabra, déjame decirte que hay ángeles bajando a tu alrededor. Que ellos están trayendo la bendición a tu hogar. Que ellos están trayendo la bendición donde quiera que tú te encuentres. De pronto al hermano o el compañero que tienes al lado en tu trabajo que te está haciendo la vida imposible. De pronto a tu esposa que no te comprende, de pronto a tu esposo, a tus hijos. Si tú declaras la palabra de Dios con fe y lo crees en tu corazón, será hecho. Señor. La mujer se acercaba y decía, si tan solo tocara tu manto, si tan solo tocara tu manto, dice. Y cuando lo tocó, ella recibió poder. En medio de la multitud, muchos lo tocaron. En aquellos tiempos, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús andaba, dice la palabra que eran muchos los que le seguían, que eran muchos sus seguidores. Muchos deben haberlo tocado, pero solamente una supo cómo hacerlo. Aleluya. Solamente una tuvo la fe. Y déjame decirte algo. Esta noche Dios está ungiendo a este pueblo, a esta iglesia. Señor. Esta noche Dios está ungiendo con dones de sanidad. Señor. Esta noche Dios está haciendo milagros en tu vida. Amén. Esta noche Dios está cambiando cosas que en tus fuerzas no has podido cambiar. Pero si tan solo lo creyes en tu corazón. Esa es la única manera. Si tan solo tú lo crees en tu corazón. Es necesario creer. Jesús nunca va a nadie sin expectativa de fe. Los que tienen fe siempre van a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En muchas ocasiones muchos se van a sentir derrotados y van a pensar que Dios no te está escuchando, que Dios te abandonó. ¿A cuántos les ha pasado eso o solamente a mí? Aleluya. Pero déjame decirte una cosa, querida familia en Cristo Jesús. Fe significa confiar en Dios a ciegas. Amén. Fe significa agarrarse del bendito. Sí, Señor. Fe, F y la E, fe. Dice la Biblia que si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le vas a decir a ese problema, a ese obstáculo, que se aparta, que se mueva en el nombre de Jesús, y será hecho. Amén. Sí, Señor. Si me vas a aplaudir, apláudele a Dios. Él es digno de toda gloria y toda honra. Si alguno de los que estamos aquí presentes se ha sentido que Dios le ha abandonado, que Dios no te ha escuchado, te quiero decir algo. Bienvenido al mundo real. Más. En el mundo tendrás aflicciones, mas confiar. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Sí, Señor. Él nunca nos ofreció o ha dicho
que nos va a dar una vida cómoda, una vida fácil. En las tribulaciones es donde Dios está obrando. Amén. En medio de la prueba es donde Dios se está moviendo. En medio de la prueba lo que Dios quiere ver, si tu fe es más grande que el problema o si el problema te va a comer la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El mismo Señor no fue exento de ella. Lo podemos encontrar en Isaías 53:3. Para los que lo están anotando, lo pueden leer. Ahí está en el monitor. Muchas veces el Señor, como buen alfarero, somos vasijas en sus manos, dice la palabra. Muchas veces esas pruebas son para moldear nuestro carácter. Aleluya. Son para moldear nuestra fe. Son para moldear muchas cosas que Dios de pronto no está de acuerdo con cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros dudemos de su palabra. Sí, Señor. Dios quiere que vivamos confiados. Amén. Que vivamos confiados. Que no importa la tribulación. Aleluya. No importa lo que estés pasando. No importa si de pronto has estado luchando y tú ves que todo te sale mal. Que muchas veces te preguntas el por qué. ¿Por qué no me salen muchas veces las cosas? Déjame decirte que Dios se lo sabe. Sí, Señor. Déjame decirte que cuando algo no se te da es porque Dios tiene algo mejor para ti. Amén. Amén. Sí, Señor. Ahora, una pregunta, de ahí donde tú estás, solamente medítala. ¿Cómo reaccionas en medio de las dificultades o en medio de la aflicción? ¿Te lamentas? ¿Te enojas? ¿Te autocompadeces? ¿Culpas a otro? Vamos a ver lo que dice la palabra en el primer libro de Santiago, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted se preguntará, ¿y cómo es posible mantener el gozo durante la prueba? ¿Cómo es posible que aunque el mundo se le esté cayendo encima, usted mantenga una buena actitud? Aleluya. Vamos a ver lo que dice Santiago 6. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios exige que debe pedirse con fe y sin dudar, porque duda dice que es semejante a la ola del mar. Yo a estos cristianos les pongo los cristianos chapulines. Que si lo dudo, no lo dudo. Que si lo voy a hacer. Que yo confío en ti, pero ay, ¿qué pasa si no me sale? Gracias a Dios aquí no hay ninguno de esos. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que llamar a las cosas como si fuesen.
déjame decirte que eso es poder de Dios. Amén. La fe es un golpe a la circunstancia. La fe tiene que ir antes que los resultados, no los resultados antes que la fe. ¿Cuál es tu situación? ¿Has alguna vez experimentado o has alguna vez averiguado cuál es tu nivel de fe? ¿Has alguna vez puesto tu fe a prueba realmente? Aleluya. En medio de las pruebas que hemos tenido, algunos de nosotros ha podido medir dónde la fe o la fe. Déjame decirte que cuando miras la situación a través de la fe y lo crees, tu espíritu va a empezar a levantarse. Aleluya. Y vas a empezar a ser transformado. Porque todas las promesas que Dios tiene en la Biblia son nuestra única herencia. ¿Cuántos lo creen? Y déjame decirte que solamente tienes que hacer 3 cosas: creer, pedir y esperar. Aleluya. Creer, pedir y esperar. Creer, pedir y esperar. La diferencia de la felicidad versus el gozo no depende muchas veces de las circunstancias agradables. Porque déjame decirte que el gozo que nos da el Espíritu Santo no nos lo da nadie. Y cuando estaba preparando esta palabra, me recordé del hermano Luis Candelario. ¿Por dónde anda? Me recuerdo las primeras visitas que hicimos de consolidación, cuando nos integramos al grupo y llegábamos a los hogares. Y hay una canción que muchas veces cantamos, que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, lo puedo quitar, como no me lo dio, lo puedo quitar. Pero, en medio de las pruebas, ¿dónde queda ese gozo? En medio de las pruebas, ¿dónde queda esa algarabía? Si muchas veces la cantamos, muchas veces la agarramos la fe, muchas veces creemos en la promesa, creemos en la palabra, y viene la prueba y se nos va. La razón por que Santiago, no Santiago Pérez, Santiago el de la Biblia, podía regocijarse en medio de las pruebas, es porque él sabía que Dios en medio de las pruebas se estaba glorificando. Y querida familia, déjame decirte que para que la fe sea genuina, la fe tiene que ser probada. Tiene que ser aprobada como el oro fino, como el oro refinado. Cuando todo va fácil, te va a encontrar personas en el caminar que cuando todo está fácil, confían en Dios, creen en Dios, dan todo por Dios, cuando todo está bien. Pero cuando las cosas no salen como muchas veces las queremos, cuando vienen esos tiempos difíciles, cuando la confianza se cae, entonces ¿qué vamos a hacer cuando vengan las pruebas? ¿Le creeremos a Dios y a sus promesas? Como dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. ¿O vas a dudar de su amor y de su cuidado? Aleluya. Porque, iglesia, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí Dios nunca nos ha desamparado.
En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, Dios está, Dios se mueve, su espíritu. Nos regocijamos en su presencia. Cada momento que venga la adversidad, es bueno confiar en Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que abre camino donde no hay. Es cuando caen 1000 y 10.000, más a ti, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu familia, ni a tu negocio, ni a tu finanza, va a tocar. Muchas veces decimos, qué grande esta prueba, qué grande esta carga. Pero déjame decirte que Dios sabe la carga que tú y yo podemos soportar. Él nunca nos va a dar una carga que no podamos cargar. Él nunca nos va a dar algo que sabe que no vamos a poder pasarlo. Sabemos que somos frágiles y débiles, que Él conoce nuestros límites. Pero ¿qué nos dice el Señor? Diga el débil, fuerte soy. Declárelo y créelo. Diga el débil, fuerte soy, hermano. Muchas veces cuando encontramos situaciones desfallecemos. Nos sentimos mal dentro de nuestra humanidad. Caemos en rebeldía muchas veces. Renace el orgullo. Muchas veces, cuando vienen las pruebas, te sientes que ni el sol te calienta. Todo lo que los pastores te dicen nos molesta. Todo lo que nuestro líder nos aconseja, lo cogemos a mal. Nos llenamos de altivez. O puede ser que también nos echemos al piso a llorar. Déjeme decirle que sí es permitido, pero es obligatorio levantarse de ahí. El Señor te va a consolar. Solamente Él quiere ver tu carácter. Él quiere ver cómo tú reaccionas en medio de los problemas. Él quiere ver cómo tu fe trabaja en medio de la dificultad. Porque Dios nunca nos va a desamparar. Solamente Él está viendo tu fe. Solamente Él está viendo si tú sigues confiando. Solamente Él sigue viendo si tú sigues agarrado de Él, aunque todo te esté saliendo mal, aunque todo te esté saliendo nublado. El Señor está viendo tu condición. El Señor está viendo tu corazón. El Señor sabe tu caminar, tu acostar, tu entrada y tu salida. El Señor sabe todo de ti. El Señor sabe hasta lo que estás pensando ahora mismo. Él lo sabe todo. Familia, pero tenemos un Dios de poder. Tenemos un Dios de fortaleza. Como mi canción favorita en el karaoke todos los fines de año. Tenemos un Dios que todo lo puede. Señor. Tenemos un Dios que es capaz de todo. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que todo lo podemos, dice la palabra, porque tenemos un corazón fiel, que con poco o mucho nos basta. Déjeme decirle que con tan solo la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros lo amemos, para que nosotros lo adoremos, para que nosotros confiemos en Él. Lo que pasa es que muchas veces creemos que Dios es bombero. Y Dios no es bombero.
Dios no es un diosito. Todo depende del carácter con el que tú enfrentes el problema. Todo depende con el carácter, con la convicción que tú decidas hacerle frente a la tribulación. Depende a la fe que tú tengas. Familia, ¿cómo trabaja o cómo cambia tu relación con Dios cuando tienes y cuando no tienes? Cuando llega la prueba en nuestro matrimonio, cuando muchas veces llega una prueba económica o una enfermedad, ¿cómo reaccionamos a través de ella? Cuando nos llega el maná del cielo, cuando nos llega el money, los chavos, los soles, ¿te olvidas de tu Creador? Pues déjame decirte quién es tu fuerza cuando tú tienes y cuando no tienes. Se llama Jesucristo. Señor. Él es el único que nos da la fuerza. Aleluya. Pero Pablo, los hombres y las mujeres que tienen el carácter de Dios, que tienen y viven el Evangelio como Él, no necesitan ni abundancia ni escasez para confiar en Él. No necesitan muchas veces esperar que venga la prueba para confiar en Él. No necesitan muchas veces que te tengan que decir hacer algo para que tú le demuestres a Dios tu fidelidad, tu amor, tu convicción, las ganas con las que tú tengas de seguir luchando en Él. Aleluya. Déjame decirte que cuando tú tengas el carácter que Dios quiere formar en ti, que cuando tú te fortalezcas, tú vas a poder decir que tu matrimonio, que tu hogar, que tus hijos, que ni tribulación, que ni escasez, que ni prueba, nada nos va a separar del amor de Dios. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, porque Dios es un Dios que todo lo puede. Dios es un Dios que está esperando por ti, está esperando porque tú rindas tu yo, que tú mengues para que Él crezca. Sí, Señor. Muchas veces Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Pero déjeme decirle algo, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Señor. Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios fiel. Amén. Dios es un Dios de misericordia, que aunque muchas veces le fallamos, Dios siempre está ahí para ti, para mí. Sí, Señor. Porque en mí nunca va a encontrar perfección, hermano. Sí, Señor. Perfecto solo Dios. Aleluya. Fortaleza, fe, carácter, convicción, humildad. Sí, Señor. Dios esta noche está haciendo cosas grandes. Amén. Dios esta noche está transformando corazones. Dios esta noche está midiendo tu fe. Y si tú le crees a Dios de todo corazón esta noche, déjame decirte que esta es la noche de tu milagro. Déjame decirte que Dios te ama. Que Dios te ama con propósitos eternos. Fortaleza es lo que necesitamos dentro de nuestra fe. Dice la palabra de Dios, célula, que Dios nos da fuerza al cansado y que las multiplica al que no las tiene. Aleluya. Use las pruebas como una oportunidad para seguir viendo al invisible, Amén. para seguir creyendo en Dios. Sí, Señor. No permita que las dificultades ni las atribuciones lo aparten del amor de Él. Aleluya. Nunca permita que por tan grande que sea la prueba, que se pierda el gozo de venir los viernes y los domingos. Y déjeme decirle algo, el pastor no ha hablado conmigo.
Cuando empezaba en este caminar, que mi hermana Yajaira y Jimmy me insistían que venía de iglesia a iglesia, yo prefería quedarme viendo el partido de mi querido MD, el partido de fútbol. Y no entendía muchas veces. Te recuerdo que muchas veces el pastor me decía, no, varón, véngase para la iglesia, que deje que me dé la gana. Yo decía, no, pastor, que yo tengo que quedarme para que me dé gana. Resulta ser que ese día que yo me quedaba perdida. Y de local ante todo. Muchas veces tenemos que acercarnos a Dios. Muchas veces tenemos que abandonarnos de nuestra comodidad. Muchas veces tenemos que abandonarnos de nuestros gustos, de todo lo que nos llame la atención. Porque déjeme decirle una cosa, hermana. Nuestra prioridad es Dios. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Yo no sé usted, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Si va a aplaudir, aplaude a Él. A Él, solo a Él. Solo a Él. Hermanos, use las pruebas para brincarlas. Aleluya. Muchas veces las pruebas son obstáculos, Sí, Señor. dificultades que se presentan, como lo dije anteriormente. Ya sea que te separen del amor entre tú y Dios, de esa comunión entre tú y Dios. Y Dios nos ha dado herramientas durante la prueba, la oración, el ayuno, buscar de la palabra de Él. Ponga una alabanza, deje que el Espíritu Santo lo ministre. Aleluya. Permita de que Dios cambie lo que tú no puedes cambiar. Sí, Señor. Deja de que Dios te opere, te cambie el corazón. Él es el doctor de doctores. Él es el cirujano de cirujanos. Él puede hacer lo que tú le permitas, de acuerdo a tu fe. Sí, Señor. Él puede hacer lo que tú quieres, de acuerdo a cómo tú reaccionas en medio de las pruebas, a Aleluya. cómo tú reaccionas en medio de la tribulación. Ahora, aquí viene el meollo de esto. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué fulano de tal recibe las bendiciones y yo no? ¿Por qué menganito ve la gloria de Dios y yo no? ¿Por qué si yo hago lo mismo que el otro, él recibe y yo no? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Muchas veces llevan una vida sin sabores, dando la vuelta en lo mismo, chocando con el mismo problema, con la misma tribulación, con la misma prueba, y no le encuentran salida muchas veces. Existen muchas personas que, a pesar de conocer y haber aceptado a Jesucristo como su único Salvador, se encuentran así. Atraviesan los mismos problemas y no encuentran salida. Y ven como otros, de la mano de Dios, triunfan, siendo bendecidos en gran manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque para unos sí y para otros no. Es por eso que usted ve muchas personas orando constantemente, asistiendo a la iglesia, hasta algunas veces cumpliendo responsabilidad en eventos, en liderazgos, ayudan a otros a llegar a Jesucristo, pero en sus vidas no se ve la gloria de Dios. Estos son los que, cuando escuchan al pastor predicar,
las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, las agarramos, las declaramos, no las creemos, nos contagiamos del ambiente de fe, nos contagiamos, nos llenamos. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al parqueo, cuando llegamos a nuestra casa, cuando nos encontramos otra vez con el problema? ¿Qué pasa? Se nos olvidan las promesas, se nos olvida la fe, se nos olvida que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Se nos olvida todo eso. Cuando comienzas a mirar a los problemas, dejas de creer en Dios. Aleluya. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción. Y déjeme decirle una cosa, que Dios no es una emoción. Dios es un sentimiento. Dios es una adoración. Dios es poder. Cuando tú creas desfallecer y veas que todo te salga mal, lánzate. Lánzate, no tengas miedo. Porque déjame decirte que Dios se va a glorificar. Sí, Señor. Hace aproximadamente año y medio, 2 años, todo estaba bien. Tenía mi confianza puesta en el Señor como hasta ahora. De pronto me topo con la noticia de que la compañía donde yo trabajaba cerraban o me daban el off. Fin de mes. Grande la prueba. Sentí desfallecer, porque en mi humanidad muchas veces siento desfallecer. Yo le doy gracias a Dios por el pastor, por la pastora, que siempre en medio de las pruebas y las tribulaciones tienen una palabra de aliento. Aleluya. Me dijo, varón, ¿y tú por qué no estudias? Varón, ¿y por qué tú no te interesas y averiguas algo para hacer? Imagínense, yo había perdido el trabajo en enero y era marzo o abril, mayo, y yo todavía no conseguía nada. El unemployment que estaba cogiendo con los recortes que hubo, me llegó una carta diciendo que lo que me iban a dar no me lo iban a dar, y que tan solo de la gran parte que me tocaba, como siempre, me iban a dar ni las 3/4 partes. Pero seguía confiando en Dios. Sí, Señor. Me propuse una meta. Me propuse creer a Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Como dije hace rato, cuando tú declaras la palabra, ángeles trabajan alrededor de tu vida. Y déjame decirte que los ángeles que Dios me mandó en esos 6 meses que me metí a estudiar, por fe porque sabía que no iba a alcanzar, por fe porque sabía que me iba a dar máximo para 3 meses y que los otros 3 meses Dios me iba a suplir. Lo más bonito de todo es que esos ángeles que Dios comenzó a trabajar y a traer la bendición, ángeles Hurtado, Ángeles González, Ángeles Aguilar, Ángeles Rodríguez, Ángeles Amaya, Ángeles Torres y un sinnúmero de ángeles que Dios me mandó. Yo estoy seguro que si Dios hubiera visto que yo desfallecía, o que si yo quitaba su mirada de Él, estoy seguro que yo no estuviera parado. Aleluya. Sí, Señor. Yo estoy seguro que si yo hubiese sido un cobarde y hubiera dicho, ¿sabes qué? Mejor me voy y retrocedo un paso hacia atrás,
no sé qué sería mi vida ahora mismo. Hermano, yo te cuento esto porque yo quiero que tú sepas que no es fácil. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí sabemos que en medio de las pruebas es difícil. Muchas veces es difícil agarrarse de la promesa de Dios. Pero cuando abrimos nuestro corazón, Dios opera en lo imposible. Amén. Sí, Señor. También en medio de esa prueba, Dios es tan bueno, tan fiel, que me envía a alguien y me lee el sueño que tengo. Y me dice, ¿qué te parece si tú y yo compartimos ese sueño? Alguien a quien yo quiero mucho, alguien a quien a cada rato le doy la palabra y a veces es medio terco, pero en mis fuerzas no puedo, Dios es el que va a cambiar. Sí, Señor. Me dice, ¿qué te parece si lo hacemos? Me dice, Dios, si tenemos a Dios en nuestra vida, me dice, Dios lo va a hacer. Amén. Me dice, al comienzo va a ser difícil, me dice, pero déjame decirte que nosotros tenemos a Dios. Dice, y la palabra dice, muchas veces escucho al pastor, dice, que si tenemos a Dios, todo es posible. Aleluya. Imagínense la persona terca a la que siempre le hablo diciéndome esas palabras a mí. Sí, Señor. Y decía, wow, Señor, sentía que me estaba dando el cachetada del Señor. Padre, te amo. Sí, Señor. Déjame decirte que hoy, en las manos del Señor, por medio de la fe, por medio de la fortaleza, por medio del carácter, por medio de la visión del pastor, de la pastora, por medio de esa gente que me consolidó cuando yo llegué aquí por primera vez, hoy tengo 2 sueños que solamente Dios lo sabe y que yo ya los declaro hechos. Sí, Señor. En su tiempo, en su voluntad, como Él diga, porque dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son sus pensamientos, Sí, Señor. ni mis caminos son sus caminos. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, familia, visita, que estás aquí en esta noche. Cuando uno le cree a Dios, no hay imposibles. Esa es la verdadera fe. Si le va a aplaudir, apláudale a Él. Esa es la fe que Dios quiere ver. Esa es la fe que hace que lo imposible se convierta en posible. Aleluya. Esa es la fe que cuando viene la enfermedad, tú la superas, porque le estás creyendo a Dios. Amén. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los doctores, porque déjame decirte algo. Muchas veces, mucha gente va a venirte a decir cosas, pero nosotros, a usted y a mí, nos debe importar lo que diga Dios. Amén. A usted y a mí nos debe importar por dónde Dios nos quiere llevar. A usted y a yo nos debe importar que en medio de la prueba Dios se está glorificando. Que en medio del problema Dios tiene tu solución. Amén. Que cuando viene la tentación Dios te da la salida. Sí, Señor. Dios es un Dios de poder, hermano. Amén. Cuando vemos que la mano de Dios se mueve y hace que los milagros sucedan, es cuando vamos a derribar gigantes. Es cuando vamos a ver que nuestro matrimonio va a funcionar. Es cuando vamos a ver que nuestros hijos no se van a desviar. Es cuando vamos a ver a nuestros hijos sentados en estas sillas vacías. Es cuando vamos a ver a nuestros esposos sentados aquí. Es cuando vamos a ver a nuestro hogar sirviéndole al Señor. Es cuando vamos a ver la gloria, el poder de Dios en cada una de nuestras vidas.